diputados que formularon preguntas, hasta por 10 minutos en este bloque. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante, secretario. A la diputada Edelmira le comentaré que efectivamente nuestro país había alcanzado desaceleración económica y luego técnicamente estuvimos digamos en recesión un trimestre antes del ingreso de la pandemia, y bueno, pues obviamente con la llegada de la pandemia se profundizó la crisis. ¿Qué no nos ha dejado avanzar en Zacatecas? Bueno, pues básicamente es el tema de la deuda, que significa su servicio en números agregados alrededor de 1,000 millones de pesos al año, que si no tuviéramos esa deuda, pues obviamente pudiéramos destinar ese recurso a obras de infraestructura social básica, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, electrificación, etcétera. Y bueno, pues esto también aderezado con el problema de la nómina educativa. Hay que recordar, como lo dije en mi presentación inicial, pues era una carga muy fuerte. El gobierno federal nos había estado ayudando con recursos no regularizables de ramo 11 y 23 al principio y después solo con ramo 11. Hoy la buena noticia es que hemos insistido tanto con el tema educativo que decía yo en una reunión hace 2 semanas, hasta el señor presidente de Rusia, Vladimir Putin, sabe que Zacatecas trae un problema con el tema educativo y gracias a Dios y a esta insistencia, pues está considerado ya para el paquete económico del próximo año un monto de 1,240 millones, que en nuestra reunión con legisladores federales de origen zacatecano hemos, digamos, concentrado el esfuerzo para no atomizarlo y estamos pidiendo 1,600 millones para reconocer los impactos salariales de los últimos 3 años. Este recurso, hay que decirlo, no es adicional, en virtud de que el Gobierno de la República, el año antepasado, el pasado y este año, nos han dado 1,200 millones de pesos, es decir, es un avance importante porque la próxima administración no tendrá que hacer lo que hoy hacemos, que ha sido, como lo dije en mi primer conferencia de prensa de octubre del 2016, un verdadero calvario conseguir cada quincena la nómina de educación. La segunda quincena de septiembre estuvimos a punto nuevamente de retrasarnos con su pago. Afortunadamente vino un equipo de la Secretaría de Hacienda y de Gobernación y se dieron cuenta que no estamos simulando, que la ausencia de recursos en Zacatecas es real y bueno, pues nos dieron ya recurso adicional para poder pagar la segunda quincena de septiembre y tenemos también ya para las 2 quincenas del mes de octubre. Nos estamos concentrando ya en el cierre y bueno, ya nuestras visitas tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Educación Pública son recurrentes para que podamos cerrar sin sobresalto el ejercicio. La deuda al concluir el quinquenio, pues nosotros la ubicamos en los 7,100, 7,200. Ustedes observarán la iniciativa de paquete económico, estamos considerando 200 o 300 millones de pesos para abonarle directo al capital en una visión responsable y bueno, pues sobre todo también reconociendo que pues en el pasado reciente se endeudó porque también los ordenamientos legales así lo permitían. Hay que recordar que dentro de esta reforma de gran calado que presentamos a consideración de esta soberanía a finales del 2016, consideramos no solo la Ley de Disciplina Financiera Estatal, sino también una modificación a la Ley de Deuda para que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se vuelva a endeudar al Estado de Zacatecas para pagar nómina. Esto es algo verdaderamente lamentable, que alguien con un conocimiento del 1% de finanzas públicas sabe que no puedes financiar gasto recurrente derivado de nóminas con gasto no recurrente derivado de financiamientos. De tal suerte que este será aproximadamente la deuda que observaremos al final del quinquenio. Al diputado Ulloa le comento que pues el gasto
federalizado tiene varias vertientes. Una vertiente, por supuesto, son las aportaciones federales, que fijan su base de cálculo a partir de la determinación de la recaudación federal participable, porque establece el capítulo 5 de la Ley de Coordinación que para efectos de referencia de su cálculo se toma la misma, de tal suerte que si crece la recaudación nacional, será también en simetría los fondos, sobre todo el Fondo 3 y el Fondo 4, que fijan su referencia en este concepto. Comentarle que efectivamente vinieron creciendo en los últimos años. El próximo año habrá una reducción de la recaudación federal participable y en consecuencia tendremos una disminución también de estos conceptos. Nosotros nos hemos referido básicamente a los convenios que se suscriben en par y paso y que hemos observado una reducción tremenda, no solo para Zacatecas, sino para todas las entidades federativas en el país. La deuda pública, según datos que usted señala, no solo ha disminuido, sino que ha crecido. Lo que sucede es que dentro del registro que tiene la Secretaría de Hacienda, ellos sí lo identifican seguramente en el informe que le envían y lo dividen en deuda de largo plazo, cortos y factorajes financieros. Nosotros tenemos algunas líneas contratadas que le denominan cadenas productivas para poder acelerar el pago a proveedores, prestadores de servicio y contratistas. Sin embargo, estas líneas que tenemos que suscribir, que registrar ante el registro de la Secretaría de Hacienda, pues prácticamente no las estamos utilizando en virtud de que es muy poco en términos de tiempo el financiamiento que nos otorgan. Sin embargo, están registradas y se cuantifica como deuda para el Estado. Y en el tema de los cortos, como también ya lo señalé en mi primera intervención, sin duda hoy en este momento de gran crisis de liquidez se continuarán utilizando no solo por esta administración, sino por las próximas administraciones. Es un instrumento valioso que nos autoriza la Ley de Disciplina Financiera, la propia Ley de Deuda, con el ingrediente de que deberán de ser cubiertos a más tardar en mayo del próximo año, de tal suerte que habrá que descontar a ese monto que usted señala los cortos y el factoraje financiero, y así ya le dan los números que nosotros hemos venido hablando y que hemos garantizado. No hemos contratado un solo peso de deuda de largo plazo, tendría que haber pasado por esta soberanía y sin duda concluiremos el quinquenio dejando una administración en mejores condiciones de la que nosotros recibimos. A la diputada Aida le comentaré que efectivamente hemos tenido reducciones importantes del Fondo General de Participaciones, de los ingresos locales y también de los convenios que suscribimos con el Gobierno de la República. Coincido con ella, debe de haber una adecuada planeación presupuestal. Sin embargo, ustedes recordarán, en diciembre del año pasado, la propia Secretaría de Hacienda señalaba incluso un crecimiento moderado, pero al final crecimiento del Producto Interno Bruto. Fueron actualizando los números luego en los precriterios generales de política económica, etcétera, hasta ya reconocer una disminución del Producto Interno Bruto entre el 7 y el 10%, de tal suerte que en el momento, en diciembre del año pasado, con los elementos disponibles, pues nosotros hicimos obviamente el cálculo. Nadie en su sano juicio hubiera vaticinado que la crisis no solo fuera tan perdurable como lo señalaba el diputado Juan Mendoza, que así lo dijo el doctor Agustín Carstens y el propio Banco de México. ¿En qué estamos pensando para poder, digamos, contrarrestar la disminución drástica que traemos en infraestructura en el PEF? Ustedes se dieron cuenta ya en una mañanera, el señor presidente de la República ya anunció para Zacatecas una inversión superior a los 3,800 millones de pesos con el desdoblamiento de la concesión Osiris Cuauhtémoc vinculado a los tramos de Fresnillo Calera. Esta
inversión es muy importante para Zacatecas. Ustedes saben que la mejor manera de dinamizar la economía en nuestro estado es precisamente la inversión en infraestructura, en virtud de que se activan prácticamente 21 sectores de la economía. Este tema nosotros ya se los habíamos platicado, trabajamos muy fuerte con la unidad de inversiones, con la unidad de política y control presupuestal y con toda la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, después de cumplir todos los requisitos técnicos y financieros, finalmente ya la anuncia el presidente de la República y consideramos que este será sin duda un buen anuncio para Zacatecas. Al diputado Juan Mendoza le comentaré que son ciertos los comentarios que usted hace. Ya el doctor Arturo Herrera, como lo dije al inicio de mi presentación, reconoce en la última reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales que la crisis se prolongará durante el próximo año. Y bueno, pues estamos avisorando un año otra vez complejo, con reducciones presupuestales. Nosotros estamos pensando en la iniciativa de paquete económico que habremos de presentar a consideración de esta soberanía el último día del plazo que establece la ley, que es el último día de noviembre, como una señal, digamos, de tener todos los elementos que nos permitan una cuantificación adecuada y que de ninguna manera hagamos reducciones presupuestales aún cuando nos autoriza la Ley de Disciplina Financiera federal y estatal, en el ánimo de que no enfrentemos lo que tuvimos que vivir este año, que fue sin duda un gran desgaste para todos. Le comento que para el gasto educativo están considerados ya 1,240 millones. Nuevamente son recursos que no serán adicionales porque hoy recibimos de manera extraordinaria este recurso, simplemente se regularizan. Y bueno, pues es una gran ventaja porque entonces ya podemos concentrar el esfuerzo de gestión en cosas adicionales y ya no solo en el tema educativo como nos pasaba hasta este año. Nos mencionaba en su presentación que los fondos de estabilización se acaban en diciembre, realmente se acaban este mes, se acaban en el mes de octubre y efectivamente fueron cercanos a los 400,000 millones de pesos. Creo que se hizo mucho ruido con esta concentración de fondos de fideicomiso, realmente es una cantidad incipiente si vemos las necesidades de la nación y la caída drástica que han sufrido los ingresos petroleros y fiscales también. El flujo diario para salud, eso es cierto, diario platico por las mañanas con el doctor Breña, nuestra, digamos, prioridad número uno, que así nos ha instruido el gobernador, es el tema de salud, en la idea de que se salven la mayor cantidad de vidas de zacatecanas y zacatecanos, y ante esta situación de gran demanda de insumos médicos, de todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, no hay crédito para nadie, de tal suerte que todo lo tenemos que estar prácticamente liquidando en el momento que se requiere. Entonces, sí ha sido una situación compleja estar atendiendo la pandemia. Para el próximo año traemos en términos reales una reducción de los recursos del FASA del 2% y no se está considerando recurso adicional para enfrentar la pandemia, hay que decirlo, únicamente los recursos que de manera ordinaria llegan para salud, el tema del INSABI que simplemente sustituye los recursos que recibíamos de Seguro Popular y de ahí no hay absolutamente nada de recurso adicional. Al diputado Omar Carrera le comentaré que cerraremos el año 2020 sin sobresaltos, tenemos el compromiso y confiamos que el gobierno federal nos respaldará con los 1,200 millones de pesos de ramo 11, como lo hizo el año pasado y antepasado, para que podamos atender la nómina educativa. Sí se cumplen con estos 1,200 millones de recursos de aplicación predeterminada, es decir, de recursos etiquetados, que no podemos gastar en otra cosa que no sea educación. Habremos de cerrar con algunos problemas, como ya lo comenté, de déficit, 800 millones, similar a lo del año pasado. Nosotros este año hubiéramos querido ya cerrar
con balance presupuestario sostenible. Usted dice que luego esos términos no se entienden, es decir, que nuestros ingresos sean iguales a nuestros gastos, pero por el tema de la pandemia tuvimos nuevamente que reconocer que será imposible realizarlo. Coincido con usted de que la prioridad es el pueblo, no la burocracia. Sin embargo, hay temas muy sensibles como los de salud y seguridad pública que impactan directamente en el bienestar de las familias zacatecanas. Es por eso que señalábamos que el tema de la Fiscalía para nosotros es de gran importancia. A la fecha únicamente de un presupuesto enorme que ustedes saben tienen, únicamente debemos a la fecha 10 millones de pesos. Por eso consideramos, además de una gran comunicación, que no ponemos en riesgo de que eventualmente puedan parar la actividad, como aquí se ha señalado. En el tema de las contribuciones adelantadas, efectivamente llevamos casi 90 millones de pesos, era imposible para el tamaño de la hacienda pública del Estado de Zacatecas que pudiéramos absorber en un solo ejercicio la caída, por un lado, de las participaciones federales, aún con la ayuda que nos dan los fondos de estabilización, y por otro lado, la caída de cerca de 500 millones de ingresos propios. La idea fue, distribuirlos, atomizarlos en 2 ejercicios en lugar de uno. La próxima administración, de así decidirlo, y en caso de que tenga también problemas de liquidez, a partir del mes de septiembre, con la legislación que tenemos vigente, podrán también hacer cobros anticipados de las contribuciones. ¿A dónde va? Pues va a cubrir prácticamente todo el gasto de operación del gobierno, fundamentalmente a los temas de salud y de seguridad pública. Los presidentes municipales hemos estado hablando con ellos porque aun cuando prácticamente todos traen un requerimiento de recursos parecido al de este año, sí les estamos diciendo que este año lo cubrían en términos de la ley de disciplina hasta el mes de octubre, el próximo año tendrá que recorrerse al mes de mayo, y en ese sentido estamos haciendo conciencia para que lo disminuyan de manera proporcional y el próximo año no tengan ningún problema para pagarlo. El paquete económico 2021 lo presentaremos el último día que establece el ordenamiento legal aplicable, es decir, el último día del mes de noviembre, y será un paquete económico sin duda el más austero de todo el quinquenio, porque, reitero, lo que no queremos es hacer una reducción en el transcurso del ejercicio, sino que desde el principio las dependencias sepan la situación tan dura que traemos y que se ajusten a sus presupuestos desde el mes de enero del próximo año. Si pudieran adelantar algo, Peñasquito y Modelo, nosotros estamos pretendiendo